Y yo quiero que podamos comprender qué significa la fiesta de las cabañas, no solamente qué significa para nosotros hoy, qué significó para el pueblo de Israel en la antigüedad y sobre todas las cosas, qué va a significar para nosotros en el futuro. Porque esta fiesta no está en el pasado. El significado de esta fiesta tiene implicancia futura. Feliz sábado, hermanos, que Dios les bendiga. Una alegría y un gozo poder compartir en este día especial, no solamente por ser sábado, sino también porque estamos viviendo la fiesta de las cabañas. Hace mucho que no predico acerca de las fiestas, es un tema que se ha vuelto controvertido, se ha vuelto un tema de disputas y de enemistades, lamentablemente. Y meditaba hace un ratito acerca de lo paradójico que es este tema. Estas santas convocaciones son presentadas en la Biblia como las fiestas de Jehová. Y sin embargo, en la mayoría del mundo cristiano y también en el mundo adventista, estas santas convocaciones son vistas bajo un manto de oscuridad. Y fíjense lo contradictorio, porque no son llamadas penitencias, no son llamadas, o sea, casi todas estas fiestas son así, llamadas fiestas. No hay nada más positivo que la palabra fiesta. ¿Cómo puede ser que nosotros estemos viendo de manera negativa una palabra que ya de por sí nos habla de qué? De alegría, de regocijo, de gozo en el Señor. Y sin embargo está cubierta con un manto de oscuridad, de tinieblas, como si fuera algo negativo. ¿Cómo puede suceder una cosa así? Salvo una de estas santas convocaciones, son 7 fiestas en total, pero una de estas santas convocaciones es una fiesta de introspección, que es el día de la expiación. Pero en líneas generales, las fiestas son oportunidades para regocijarnos en el Señor. Y sin embargo, pareciera que Satanás no quiere que nos regocijemos, ¿sí? Otra cosa muy interesante que ha surgido en estos debates que se han formado con respecto a las fiestas solemnes es que muchas veces las fiestas son mencionadas por aquellos que no practican las fiestas, pero señalando a los que practican las fiestas como que están practicando salvación por obras, ¿sí? No solamente con la fiesta, sino los evangélicos nos acusan a nosotros, los adventistas, de que cuando guardamos el sábado, ¿qué estamos haciendo? Salvación por obras. Sin embargo, tanto las fiestas como el sábado son momentos en que Dios, en líneas generales, nos pide que no, ¿qué? Que no trabajemos. ¿Cómo puede ser que sea puesto bajo un manto de oscuridad un momento de alegría, como si fuera algo malo, algo negativo, algo triste, y encima que sea tomado como salvación por obras, cuando Dios justamente nos está diciendo que no obremos, que no trabajemos, que saquemos un tiempo para estar con Él y para disfrutar con Él y regocijarnos? Obviamente cuando nosotros estamos en los preparativos de un evento como este, donde vamos a recibir gente, tenemos que velar por muchas cosas, nos puede generar cierto estrés. Y hablaba con mi esposa esta semana que surgieron algunas cuestiones también con la salud del padre de mi esposa, con mi suegro, y entonces mi esposa estaba un poco estresada y Dios me puso en el corazón de decirle, mira, nosotros ahora vamos a una fiesta, vamos a atender los asuntos que tenemos, pero ahora vamos a relajarnos. Vamos a compartir con el Señor. Y hermanos, yo quiero presentar en esta mañana la fiesta de las cabañas fuera del ámbito del debate sobre su vigencia o no vigencia. Yo quiero hablar de la fiesta de las cabañas y presentar su verdadero propósito, para qué Dios lo instituyó. Cuando se armó mucha división entre los grupos independientes sobre el tema de la fiesta, obviamente varios hermanos se pusieron a citar muchos textos de los pioneros adventistas, porque habían muchos pioneros adventistas
que estaban en contra de la vigencia de la fiesta. No es que estaban en contra, simplemente decían que las fiestas estaban abolidas, que eran parte de la ley ceremonial, ¿sí? Pero este aquí un problema, Elena G. White no decía lo mismo. Elena G. White decía, al parecer, todo lo contrario. Pero bueno, muchos hermanos de estos empezaron a citar citas de los pioneros, hasta el día de hoy sigue habiendo este debate. Y un hermano mandó unas citas del pastor Jaime White. Y el pastor Jaime White citaba Colosenses 2, 16 y 17, que dice: nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a sábado, fiesta, luna nueva, etcétera, lo cual es sombra de lo que ha de venir. Y entonces el pastor Jaime White agregaba que nadie debía ser juzgado por guardar o no guardar la fiesta. Entonces, yo le respondí a este hermano y al grupo donde estábamos debatiendo este tema: ¿por qué no llegamos a un acuerdo basado en lo que dice el pastor Jaime White? Dice ahí que nadie debe juzgar a otra persona por guardar o no guardar la fiesta. Yo creo en eso. ¿Qué significa que yo no tengo que juzgar a nadie por guardar o no guardar la fiesta? Que así como yo no voy a juzgar a alguien por no guardar la fiesta, si yo la guardo, ¿qué pasa? Pero mi sugerencia obviamente no fue bien recibida porque la idea era justamente juzgar a aquellos que guardaban la fiesta. Así que ahí en ese caso la cita de Jaime White al tacho de la basura. Pero hermanos, sin ánimo de juzgar al quien guarda o no guarda la fiesta, tenemos que aprender a ver la palabra del Señor y a toda la ley del Señor que ha sido cubierta por Satanás con un manto de oscuridad como lo que realmente es. Gozo y alegría para el corazón del ser humano, delicia para el ser humano que busca agradar al Señor. Y siempre surge la pregunta, y yo siempre lo repito porque es interesante, ¿no? Cuando se debate un tema, por ejemplo la Trinidad, se debate el tema del sábado, se debate el tema de las fiestas, la gente hace la pregunta: ¿pero me voy a perder si no guardo la fiesta? ¿Me voy a perder si no guardo el sábado? ¿Me voy a perder si no creo en la deidad como ustedes lo explican? Y esa pregunta, hermanos, que solemos hacer nosotros y hacen muchas personas, ¿está basada en qué? ¿En qué está basado? En un interés, en egoísmo. Yo voy a hacer lo mínimo indispensable con tal de que yo sea salvo. Si yo no me pierdo por no guardar la fiesta, yo no voy a guardar la fiesta. Porque este manto de oscuridad que fue puesto sobre la ley del Señor es el manto de oscuridad de la salvación por obras. Como la salvación es una lista de tareas que yo tengo que hacer para ir al cielo, ir a la iglesia, leer la Biblia, predicar, etcétera, no comer esto, no comer aquello, tengo casi todo en la lista. Bueno, salir al campo también porque es parte de la lista, todo tengo en una lista. Si yo agrego una nueva verdad, ¿qué pasa con esa lista? Más tareas, más trabajos. Pero en la visión bíblica verdadera, conocer algo nuevo acerca de la ley de Dios es una bendición. Es tener más tiempo para estar con el Señor, ¿sí? Entonces, hermanos, veamos la fiesta en su verdadero espíritu. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a ir primeramente a Éxodo capítulo 5, versículo 1. Y yo quiero que podamos comprender qué significa la fiesta de las cabañas, no solamente qué significa para nosotros hoy, qué significó para el pueblo de Israel en la antigüedad y sobre todas las cosas, qué va a significar para nosotros en el futuro. Porque esta fiesta no está en el pasado. El significado de esta fiesta tiene implicancia futura. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Este versículo que vamos a leer a continuación termina con un debate acerca de las fiestas y acerca de su propósito. Los que no creen en la vigencia de las fiestas suelen decir que las fiestas fueron instituidas para conmemorar la salida de Egipto, que tiene en parte razón, y que están en ese contexto. Son solamente para el pueblo de Israel, solamente para conmemorar la salida de Egipto. Pero este versículo que vamos a leer ahora echa por tierra esta cuestión y muestra que las fiestas estaban ya instituidas, eran creídas, eran conocidas por el pueblo de Israel y muy probablemente por el faraón mismo. Eran conocidas estas fiestas y sabían que eran parte del culto del Dios de Israel. Porque cuando Dios creó el sol,
la luna y las estrellas en el cuarto día, lo dice Génesis capítulo 1, dice que hizo el sol, la luna y las estrellas para marcar las estaciones. Y esas estaciones, hermanos, son los tiempos señalados, las fiestas solemnes. Éxodo capítulo 5, versículo 1 dice así: Después entraron Moisés y Aarón ante Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Fíjense qué interesante, hermanos. ¿Cuál es el propósito de la salida del pueblo de Israel, ¿sí?, que se le comunica al faraón, el propósito oficial? ¿Para qué van a salir ustedes? ¿Para ser libres, para formar una nueva nación? No, dice, para celebrarme fiesta en el desierto. Obviamente el faraón dijo que no, pero ya llegando a la anteúltima plaga, el faraón accedió y el faraón dijo: vayan y adoren a Dios como ustedes han dicho, pero vayan solamente ustedes los varones y si quieren llevar a los niños, pero dejen el ganado. ¿Y qué le dijo Moisés? No, porque tenemos que celebrar fiesta al Señor y no sabemos qué sacrificios tenemos que ofrecer, así que si salimos vamos a salir con todo y el ganado. Hermanos, desde el principio no es una cuestión simplemente de una conmemoración, ya estas fiestas estaban establecidas en la mente del Señor. Ahora, ¿cuándo fue la primera vez que ellos celebraron la fiesta de las cabañas? Vamos a leerlo esto en Levítico, capítulo 23, versículos 37 al 43. Levítico capítulo 23, vayan buscándolo. Y ya vemos, hermanos, que en Éxodo ya se nos muestra que el propósito de esta fiesta es conmemorar una liberación, pero lo vamos a ver en más detalle ahora en el siguiente pasaje. Levítico 23, versículos 37 al 43. En todo el capítulo de Levítico 23 se especifican cuáles son las fiestas solemnes. Allí se menciona la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, y se menciona la fiesta de las cabañas, que es la que vamos a leer a continuación. Dice así: estas son las fiestas solemnes, Levítico 23, 37. Estas son las fiestas solemnes de Jehová. ¿De quién son las fiestas, hermanos? De Jehová, del Señor. A las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libación, cada cosa en su tiempo. Y fíjense lo que dice el verso 38, además de los sábados de Jehová. Las fiestas solemnes que son mencionadas en Levítico 23 son además de los sábados. Los sábados semanales son una fiesta aparte. Esto es algo continuo, no depende de la luna, no depende de los astros en ese sentido, sino que es cada 6 días están los sábados de Jehová, y además de los sábados, estas son las santas convocaciones, estas son las fiestas solemnes. Versículo 38. Además de los sábados de Jehová, además de vuestros dones, además de todos vuestros votos y además de todas vuestras ofrendas voluntarias que dais a Jehová, también a los 15 días del mes séptimo, y acá menciona la fiesta, cuando hubieres almacenado el fruto de la tierra. Fíjense qué interesante, hermanos. ¿Cuándo era la fiesta de las cabañas? Cuando se hubiere almacenado el fruto de la tierra. Voy a ponerlo en otras palabras. Cuando ya hubiesen recibido todas las bendiciones del Señor. Si fuese salvación por obras, hermanos, nosotros tendríamos que guardar la fiesta para ver si llueve y para ver si sale un fruto. Pero esto es al revés. ¿Cómo es el diezmo también, hermanos, para con el Señor? ¿Damos el diezmo para ser bendecidos? No, damos el diezmo porque ya fuimos bendecidos. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Las fiestas solemnes nunca fueron salvación por obras. ¿Sí? Si fuera salvación por obras, no diría Hebreos capítulo 11, por la fe Moisés celebró la Pascua en el desierto y la aspersión de la sangre.
¿Cómo celebró la Pascua en el desierto Moisés? ¿Por las obras? Por la fe. Todo lo que Dios mandó en su palabra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se hace por la fe en el Mesías. ¿Sí? Entonces acá nos dice la fiesta que tiene que ver con la recolección de los frutos. Después lo vamos a ver más adelante, que también se la llama así, la fiesta de la cosecha. Haréis fiesta a Jehová por 7 días. Fíjense qué bonito, hermanos. ¿Cómo puede esto ser visto con una mirada negativa? Haré fiesta a Jehová por 7 días. ¿Cuántos días nos estamos reuniendo acá nosotros? 3 días miserables nos estamos reuniendo. Porque no tenemos tiempo, porque no podemos pedir los días, porque nos cuesta organizar las cosas. El pueblo de Israel tenía que dejar sus casas en sus aldeas. Todos los que fueran mayores, varones, tenían que presentarse delante de Jehová y no debían presentarse con las manos vacías. Dejaban sus aldeas y Dios les había prometido: no tengan miedo de las tribus que están alrededor, porque yo voy a espantar a esas tribus para que ustedes puedan venir. Y esas caravanas, hermanos, se hacían a pie y tardaban no horas como nosotros, tardaban días en llegar. Y esa caravana se iba haciendo más grande e iban cantando himnos hasta llegar a Jerusalén. Y cuando llegaban a Jerusalén veían el esplendor de la santa ciudad, iluminada no a la noche con esas luces artificiales, y todo el pueblo con cabañas en diferentes lugares. Esa fiesta de las cabañas no era en un cuarto con aire acondicionado. Esas fiestas de las cabañas había que buscar ramas de árboles frondosos, hacer chozas o en todo caso plantar tiendas, lo que nosotros llamaríamos tiendas de campaña o casetas o carpas. Era un campamento y todos los habitantes de Jerusalén que ya vivían en Jerusalén, que no tenían que peregrinar, ellos brindaban sus terrazas para armar las carpas ahí, recibían a los visitantes, les daban agua y comida para que todos en camaradería puedan disfrutar de esa fiesta solemne. Era un momento de gratitud, no era para ganarse el favor de Jehová, era para agradecer todo lo que habían recibido de parte del Señor. Y así debería ser, hermanos, también en nuestra vida, no solamente con las fiestas, con el sábado, con el diezmo, cuando predicamos, cuando hacemos actividad misionera. Cuando nosotros vemos que cada una de estas cosas se vuelven una carga para nosotros, es una alarma, es una alerta de que nos estamos volviendo, ¿qué? Formalistas, que nos olvidamos de donde Dios nos ha liberado. Nos olvidamos que antes éramos esclavos del pecado, o probablemente nunca hemos sido liberados, que esa es otra opción. Si ese es el caso, Cristo hoy nos puede liberar. Si ese es el caso, hoy podemos entregar nuestra vida plenamente al Señor. Y si ya hemos sido liberados, hermanos, no olvidemos ese primer amor en el cual cuando escuchábamos la palabra del Señor, con cualquier mandamiento, con cualquier verdad, enseguida brillaban nuestros ojos y queríamos ponerlo en práctica, porque queríamos andar como Él anduvo. ¿Sí? Entonces, vemos, hermanos, que era una fiesta por 7 días. Versículo 41, le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. ¿Para qué? Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Los hijos de Israel tenían que abandonar sus casas cómodas durante 7 días cada año y vivir en tiendas, vivir en enramadas, en cabañas, para recordar cómo Dios hizo habitar en tiendas a Israel durante la salida de Egipto y la peregrinación en el desierto. Era una conmemoración de ¿qué, hermanos? De la liberación. Era una conmemoración de la libertad que Dios le había dado al pueblo. Así que el pueblo de Israel guardó esa fiesta, la guardaron en el desierto, la guardaron cuando llegaron a Canaán, la guardaron por algún tiempo.
pero el pueblo de Israel se olvidó de la ley del Señor. Así como nosotros, hermanos, muchas veces nos olvidamos, el pueblo de Israel se olvidó de la ley del Señor, no solamente de las fiestas del sábado, tuvieron un breve recordatorio durante la época del rey Salomón, porque el rey Salomón hizo una gran reforma espiritual en el pueblo, estableciendo el templo, estableciendo a los levitas, y nuevamente aparece ahí la fiesta de los tabernáculos en la historia de los reyes y las crónicas, donde Salomón les manda a los sacerdotes celebrar todas las fiestas, poner en marcha el santuario y que todas estas conmemoraciones se sigan practicando para mantener viva en la mente del pueblo de Israel que ellos eran esclavos y que Dios los había liberado. Estas eran santas convocaciones y recordatorios. Hubo un tiempo de reavivamiento espiritual, pero en líneas generales en la historia de Israel, mis hermanos, desde que salieron de Egipto, el pueblo de Israel no, y escuchen esto lo que voy a decir, no guardó las fiestas del Señor. Y poco a poco fueron dejando de guardar inclusive el día de reposo. ¿Por qué fueron llevados cautivos a Babilonia según la Biblia, el pueblo de Israel? Porque dejaron de guardar sus sábados, sus días de reposo. Hasta el mismo Dios les dice al pueblo de Israel, miren, cuando venga el rey de Babilonia y se los lleve a ustedes, esta tierra va a quedar desierta y esta tierra va a poder descansar los días de reposo que ustedes no le dejaron descansar. Qué tremendo, hermanos. Por casi 800 años, más o menos desde la época de Josué, del siglo XIII a.C., hasta la época del cautiverio babilónico, cuando volvieron del cautiverio babilónico, el siglo V a.C., esta fiesta de las cabañas fue raramente observada por el pueblo de Israel. ¿Cuántos de ustedes sabían que el pueblo de Israel prácticamente no celebró la fiesta de las cabañas durante siglos? ¿Cuántos de ustedes sabían esto? Yo no sabía esto, hermano. Carlito lo sabía. Vamos a leerlo en la Biblia. Vamos a ir al libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 8. No voy a leer todos los versículos porque son muchos, pero me gustaría que ustedes después en sus casas puedan leer el capítulo completo. El capítulo completo es conmovedor, es emocionante. Nehemías, capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 1, voy a ir saltando versículos, voy a ir eligiendo solamente algunos, para que veamos, hermanos, lo tremendo que fue para el pueblo de Israel reencontrarse con la ley de su Dios. El pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, sabemos la historia, por Nabucodonosor. El pueblo judío particularmente, los israelitas fueron llevados a Asiria anteriormente, y llegó un momento que se cumplieron los 70 años de cautiverio y ellos empezaron a regresar. Y uno de los instrumentos que Dios utilizó para hacer volver al pueblo fue Nehemías, ¿sí? Y Nehemías dice en el capítulo 8 que el pueblo de Israel se juntó por primera vez a escuchar la ley de Jehová después de mucho tiempo. Imagínense ustedes, hermanos, ¿cuánto tiempo podemos estar nosotros sin leer la palabra del Señor, sin leer la Biblia? Hay gente que ha pasado años sin leer la Biblia y llega un momento en que escucha la palabra del Señor o que tiene un encuentro con el Señor o que alguien le comparte y eso es como una espada en el corazón que reaviva toda su experiencia pasada y esa persona es conmovida y es traída nuevamente a los pies de Cristo. Esto es lo que pasó con el pueblo judío que volvió de Babilonia a Jerusalén. Capítulo 8, versículo 1. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron al escriba Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés que Jehová mandó a Israel. Dice el versículo 3. Leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, desde la salida del sol, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos, y los oídos de todo el pueblo estaba como dormidos. Desde la salida del sol hasta el mediodía leyendo la ley de Jehová,
y el pueblo de Dios estaba sediento de la palabra del Señor. Estaban hambrientos, querían escuchar, estaban atentos, habían de todas clases de personas escuchando. Versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová con el rostro en tierra. Versículo 9, y Nehemías el tirsata y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¡Wow, hermanos! ¿Cómo estaba el pueblo que durante tanto tiempo había sido como tierra seca, sin escuchar la palabra de Jehová? Ahora escuchaban la palabra de la ley y lloraban, se humillaban delante del Señor. Y los sacerdotes venían y le decían, no lloren, hoy es un día de regocijo, hoy es un día de gozo para el Señor. Versículo 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, que es día santo, y no os entristezcáis. Versículo 14, hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en cabañas en la fiesta solemne del mes séptimo. Hermanos, este pueblo se encuentra por primera vez con este mandamiento, después de siglos de no escuchar la ley. Ahora escuchan la ley y encuentran la fiesta de las cabañas. ¿Y qué pasa con un corazón enternecido que es conmovido por el perdón de Dios? Porque ellos estaban conmovidos y llorando porque Dios los había perdonado, los había traído de vuelta a su tierra, les había devuelto la ley, ahora podían volver a ser el pueblo del Señor y ellos se sentían indignos. Tanto amor sentían del Señor que lloraban delante de Dios. ¿Qué pasó con este pueblo cuando escuchó por primera vez la fiesta de las cabañas? ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¿Cómo será una fiesta de las cabañas? ¿Cuánta gente hay que mira la vida de Cristo y dice, cómo me gustaría pisar tierra santa y tocar el agua del Jordán y andar por donde Jesús anduvo, pero no quieren vivir como Jesús vivió? Cuando ven que Jesús cumplió toda la ley, ellos nos dicen, ¿cómo será guardar la ley del Señor? ¿Cómo será decir juntamente con David y con Cristo, tu ley está en medio de mi corazón? ¿Sí? Ellos querían andar como Dios les mandaba. Versículo 16. Salió pues el pueblo y trajeron, y se hicieron cabañas, cada uno sobre su terrado. ¡Qué bonito! Y en sus patios, y en los patios de las casas de Dios, y en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín, y toda la congregación que volvió de la cautividad. Escuchen esto, hermanos. Hicieron tabernáculos. Y en tabernáculos habitaron, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. ¿Y hubo qué cosa? Tristeza, penitencia, pesar, estrés, preocupación. Hubo alegría muy grande. Se gozaban en el Señor. Hermanos, ¿cuántos sabían que desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta la vuelta del cautiverio de Babilonia, no habían celebrado la fiesta al pueblo de Israel? Hermanos, qué tremendo, qué privilegio tenemos nosotros hoy de poder celebrar, aunque sea en miniatura, aunque sea como una pequeña sombra, esta fiesta de las cabañas. Así que dice, y leyó, versículo 18, Esdras en el libro de la ley de Dios, cada día. ¿Durante cuánto? Durante los 7 días de la fiesta. Leyó cada día, desde el primer día hasta el postrero, y celebraron la fiesta por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según lo establecido. ¡Wow, hermanos! ¡Qué bonito!, ¿no? ¿Cuándo fue que celebraron la fiesta como Dios manda? A la salida de Egipto. ¿Cuándo fue que volvieron a celebrar la fiesta como Dios manda? A la salida de Babilonia. Esta fiesta, hermanos, es un símbolo de nuestra liberación del cautiverio. ¿Hemos sido liberados nosotros de algún cautiverio?
Apocalipsis capítulo 18, no lo lean, no lo busquen si no quieren, pero es para anotar si quieren. Nos habla acerca de que cada uno de nosotros fuimos llamados a salir ¿de dónde? De Babilonia, salí de ella, pueblo mío. Nosotros como pueblo de Dios hemos salido de Babilonia. Tenemos que conmemorar esa salida de la esclavitud del pecado. ¿Cómo se conmemora eso? Con una fiesta de regocijo a Jehová por 7 días. Fíjense lo que dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, página 523, párrafo 2. Estas citas, hermanos, son preciosas. Anótenlas si quieren en la versión electrónica 523, párrafo 2 de Patriarcas y Profetas. Estas citas son tremendas. La sierva del Señor describe con tanta belleza, con tanta profundidad cómo eran esas fiestas. De ninguna manera eran algo oscuro, eran algo precioso. La sierva del Señor dice en alguno de sus escritos que si el pueblo de Israel de la antigüedad necesitaba esas santas convocaciones, cuánto más nosotros en estos días de peligro, en el tiempo final. Si es que somos realmente el pueblo de Israel moderno. Dice la sierva del Señor, en estas asambleas anuales, los corazones de jóvenes y ancianos recibían aliento para servir a Dios. ¿Para qué son esto, hermano? Para recibir aliento, nuevas fuerzas, para servir a Dios. Al mismo tiempo que el trato amistoso de los habitantes de las diferentes partes de la tierra reforzaban los vínculos que los unían a Dios y unos a otros. O sea, se reforzaban vínculos de amistad entre hermanos que vivían lejos. Es exactamente lo que estamos haciendo aquí nosotros ahora. Ahora vamos a ir a almorzar, ahora al mediodía, y vamos a estar compartiendo un plato de comida que nunca lo hacemos, porque vivimos lejos, porque estamos distantes. Se van a reforzar esos lazos de amistad entre unos y otros del pueblo de Israel. Ese es el propósito, ¿sí? Dice, también hoy, dice la sierva del Señor, y eso está en la cartilla, también hoy sería bueno que el pueblo de Dios celebrara una fiesta de las cabañas, una alegre, recuerden hermanos, es alegre, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios le ha otorgado. No guardamos la fiesta para recibir bendición, guardamos la fiesta para conmemorar las bendiciones que hemos recibido. Como los hijos de Israel celebraban la liberación que Dios había concedido a sus padres y también como los había protegido milagrosamente a ellos mismos durante sus peregrinaciones después de la salida de Egipto, así debemos recordar con gratitud los diferentes medios que Él ideó para apartarnos del mundo y de las tinieblas del error y para llevarnos a la luz preciosa de su gracia y de su verdad. De la misma manera, dice Elena G. de White, que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y conmemoraba esto con una fiesta de las cabañas, nosotros deberíamos conmemorar la manera en que Dios nos sacó del pecado y nos bendijo, ¿con qué? Con una fiesta de las cabañas, ¿sí? Vamos a leer otro pasaje que está en Éxodo capítulo 23, versículos 14 al 16. Éxodo capítulo 23, versículos 14 al 16. Ahí fíjense que las fiestas del Señor son mencionadas como 3 grandes convocaciones. Pero quiero llamar la atención a la última fiesta, que es la fiesta de las cabañas, para que vean cómo Dios la llama. Éxodo capítulo 23, versículos 14 al 16. Dice así: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, esto sería Pentecostés, de los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido tus labores en el campo. ¿Cómo se llama la fiesta de las cabañas en este pasaje? La fiesta de la cosecha a la salida del año. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque esta fiesta no solamente conmemora la salida de Egipto, sino que conmemora un evento futuro.
que tenemos por delante. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 16. El capítulo 14 de Apocalipsis es tremendo porque primero aparecen los 144.000, que es el pueblo final de Dios en la tierra. Después aparece el mensaje de los 3 ángeles, que es el mensaje final que se tiene que dar a la tierra. Y después aparece la segunda venida de Cristo. O sea que con el capítulo 14 hay tanto ahí para ver. Pero vamos a ver la segunda venida de Cristo que aparece en Apocalipsis 14, versículo 14 al 16. Fíjense cómo se representa a Cristo viniendo en las nubes de los cielos. Dice, miré y he aquí una nube blanca. Y recuerden, hermanos, esa nube blanca. Nosotros vamos a ver, si Dios permite, si no bajamos al descanso antes, muchos de nosotros vamos a estar viendo esa nubecita que se acerca en el cielo, que va a ser la señal del Hijo del Hombre, hermanos. Dice, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano, ¿qué cosa? Una hoz aguda. Todos saben lo que es una hoz, porque es algo que no se utiliza ya. Una hoz es una especie de cuchilla semicircular, ¿sí? ¿Vieron la bandera del Partido Comunista? Tiene una hoz, ¿sí? Una hoz y un martillo. Esa hoz se usaba para cosechar en el campo, en el tiempo de la cosecha. ¿Cómo se llama la fiesta de las cabañas? La fiesta de la cosecha a la salida del año, al final del año. El mes séptimo, aunque nos cueste entenderlo, es considerado también el final del año, porque los años religiosos en Israel eran de día de expiación en día de expiación. Si ustedes van a las 70 semanas, son así. Las 70 semanas de años de Daniel son de día de expiación en día de expiación, ¿sí? Los años sabáticos se contaban así, de día de expiación en día de expiación. Por eso la fiesta de la cosecha es al fin del año. Al final de la historia de este mundo, Cristo va a aparecer en el cielo, por lo menos en esta figura, con una hoz aguda, lista para cosechar, porque es la fiesta de la cosecha. Entonces dice, otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar te es venida, porque la mies de la tierra está madura, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. La fiesta de la cosecha, la fiesta de las cabañas al fin del año, representa el fin de este mundo, la segunda venida de Cristo. Quiero mostrarles una evidencia más acerca de esto y por qué es importante, hermanos, que celebremos esta fiesta, porque no solamente conmemoramos cómo Dios nos liberó del pecado, también estamos hablando y anunciando, ¿qué cosa? La segunda venida de Cristo. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 27 en adelante. Mateo capítulo 16, versículo 27 en adelante. Esta escena o estos versículos que vamos a leer a continuación, los primeros versículos no son muy comprendidos muchas veces porque no se entiende el símbolo que está presentado en el capítulo siguiente. Pero vamos a leerlo, Mateo 16, versículos 27 y 28. Jesús, hablando acerca de su venida, dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y fíjense lo que va a decir el versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y esto obviamente ha causado perplejidad a muchas personas porque dicen, bueno, pasaron 2000 años y Jesús todavía no ha venido. Y acá dice que hay algunos que no gustarán la muerte sin haber visto la gloria de la venida de Cristo. Si seguimos leyendo vamos a ver que esa gloria de la venida en realidad era una visión. Y esa visión era el monte de la transfiguración. Capítulo 17, versículo 1. Después de 6 días Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan. O sea, estos 3 eran los que no iban a ver la muerte sin ver la gloria de la venida. Los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos.
y su rostro resplandeció como el sol, y su vestidura se hizo blanca como la luz. Y he aquí que le aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces respondiendo Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Fíjense, hermanos, qué interesante es esto. ¿Por qué el monte de la transfiguración es una visión de la segunda venida de Cristo? Sencillo, tenemos a Cristo glorificado, transfigurado con una luz, ¿sí? Así es como Cristo va a venir en la gloria suya, en la gloria del Padre, en la gloria de los santos ángeles. Y tenemos a 2 personas allí. Las 2 personas fueron al cielo, pero una sin ver muerte, que fue el profeta Elías, y el otro habiendo muerto, que fue Moisés. ¿A quiénes representan estos 2 personajes? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando Cristo venga, algunos van a estar vivos y van a ser llevados al cielo sin ver muerte, y otros que murieron en Cristo van a ser resucitados, como Moisés fue resucitado. O sea que vemos una visión de la segunda venida de Cristo, pero Pedro agrega un dato muy importante en esta visión. Primero, hay una cuestión milagrosa ahí, porque yo no sé si habían descripciones de los patriarcas, si había una tradición oral que tenía una descripción de los patriarcas. ¿Cómo ustedes reconocerían a Moisés y Elías? Aparecen 2 personas ahí, probablemente con barba, quién sabe, y ustedes saben que son Moisés y Elías. Cuando nosotros nos encontremos en la tierra nueva, no solamente con personas que hemos conocido aquí en esta tierra, sino con personajes de la antigüedad, hermanos, nosotros vamos a saber quiénes son. Porque ahí no hay una descripción. ¿Cómo sabían ellos? Evidentemente, Dios les reveló, Dios les mostró claramente que eran Moisés y Elías. Y Pedro dice: es bueno que estemos aquí, porque nosotros podemos hacerles, si ustedes quieren, podemos hacer 3 enramadas, 3 tabernáculos. Cuando yo no conocía el tema de las fiestas y leía este pasaje, se me figuraba que enramadas, porque en algunas versiones dice enramadas, se refería a que Pedro quería hacer como 3 altares con ramas para hacer un sacrificio o algo por el estilo. Y entonces, bueno, Pedro no sabía de qué hablaba y Pedro hablaba por hablar. Pero no, él quería hacer 3 enramadas porque era la fiesta de los tabernáculos, hermano. La fiesta de los tabernáculos prefigura la segunda venida de Cristo. Y lo dice el apóstol Pedro, pueden buscarlo si quieren, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18, el apóstol Pedro se remite a esa experiencia que él vivió en el monte de la transfiguración y presenta esa visión que él recibió juntamente con Jacobo y con Juan, como una evidencia de lo que ellos creían sobre la segunda venida de Cristo. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1, 16 al 18, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, porque Él recibió de Dios Padre honor y gloria cuando le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. El apóstol Pedro, en otras palabras, lo voy a poner así: nosotros no hablamos de la segunda venida de Cristo siguiendo fábulas, siguiendo cuentos, versiones, sino que nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo porque la vimos con nuestros propios ojos cuando estuvimos en el monte de la transfiguración y escuchamos la voz de Dios que decía: este es mi Hijo. Pero aparte de eso, porque después el apóstol Pedro sigue hablando, tenemos la palabra profética más segura. Y eso es muy importante, hermanos, y quiero recalcarlo. ¿Saben qué es más seguro que la experiencia sobrenatural que tuvo Pedro, Jacobo y Juan en el monte? La palabra profética. La palabra profética. Podemos testificar de nuestras experiencias
sobrenaturales que hayamos tenido con el Señor. Pero más seguro que eso es la palabra del Señor, siempre está por encima. Entonces vemos, hermanos, que la segunda venida de Cristo va a ser en la fiesta de las cabañas. ¿Cuánto tiempo vamos a pasar con el Señor en la fiesta de las cabañas? Esta fiesta duraba 7 días. Quisiera compartir con ustedes, hermanos, una cita que está en el libro Primeros Escritos. En la versión electrónica ustedes la van a encontrar, si la quieren anotar, la van a encontrar en la página 15 y 16. Yo no la voy a leer completa porque es un poquito extensa, pero realmente es tremenda esta visión. Es una visión de la sierva del Señor acerca de la segunda venida de Cristo. Y dice lo siguiente, esto está en Primeros Escritos, página 15 y página 16. Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había aparecido una nubecilla negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, según todos comprendían, la señal del Hijo del Hombre. Ella estaba contando esta visión como algo pasado. Nosotros vimos en el oriente una nubecilla de la mitad del tamaño de la palma de una mano, que después sabemos que se va agrandando y se convierte en blanca, y que muestra ahí a Cristo con sus millares de ángeles. En la nube estaba sentado el Hijo del Hombre. Sus cabellos blancos y rizados le caían sobre los hombros y llevaba muchas coronas en la cabeza. Sus pies parecían de fuego y en la mano derecha tenía ¿qué cosa? Una hoz aguda y en la izquierda llevaba una trompeta de plata. Luego resonó la argentina trompeta. Argentina significa que es de plata, ¿sí? Resonó la argentina trompeta de Jesús, a medida que él iba descendiendo en la nube, rodeado de llamas de fuego. Miró las tumbas de sus santos dormidos, después alzó los ojos y las manos hacia el cielo y exclamó, ¿qué cosa? Despertad, despertad, despertad los que dormís en el polvo y levantaos. Hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos, revestidos de inmortalidad. Los 144.000 exclamaron, ¡Aleluya!, al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado. Fíjense, los 144.000 estaban vivos y vieron a los resucitados. Y en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. Cuando los redimidos de toda la tierra, tanto los muertos como los vivos, se encuentren con el Señor para recibirlo en el aire, dice la sierva del Señor, juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. Si la segunda venida de Cristo es el inicio de una nueva fiesta de las cabañas, qué apropiado que es que el viaje al tercer cielo, a la compañía de los ángeles, ese viaje, ese trayecto dure 7 días de peregrinaje, nuestro último tramo del peregrinaje hasta la tierra prometida, ¿sí? Entonces todos nosotros vamos a guardar una fiesta de las cabañas, hermano. Y no solamente nosotros, sino también las naciones y los gentiles. Voy a terminar con un texto que lo pueden abrir, no lo vamos a leer todo. Está en Zacarías capítulo 14, versículos, vamos a leer versículo 1 y alguno más que aparecen en ese capítulo. Porque esta es una profecía, hermanos, más allá de la discusión que pueda haber con respecto a los eventos finales, cómo usted interpreta el milenio, cómo usted interpreta los 144.000, cómo usted interpreta la destrucción de los impíos, esta es una profecía que inequívocamente está en el futuro. Esta profecía no se ha cumplido con Israel terrenal.
Esta profecía apunta al tiempo del fin. Y si ustedes quieren hacer una investigación más profunda, les invito a que comparen, porque hay un método de interpretación bíblico, ¿no? El método de la teología es basada en la sabiduría humana. El método bíblico es texto sobre texto, renglón sobre renglón. Es un método comparativo. Si usted quiere entender Zacarías 14, puede compararlo con otras partes de la Biblia que hablan de lo mismo y usted va a encontrar que hay una armonía. Usted puede comparar este pasaje con Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21 habla exactamente de lo mismo, están los mismos eventos, solamente que se mencionan con palabras diferentes y usted va a poder comprender la verdadera aplicación de esta profecía, de la cual yo no voy a explicar ahora, solamente quiero destacar un punto. Primeramente, que es en el futuro, que todavía no se ha cumplido, y en segunda instancia lo que vamos a ver a continuación. Versículo 1 de Zacarías 14. He aquí el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, las casas serán saqueadas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Fíjense lo que dice el versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó el día de la batalla. Tomen nota si quieren después ustedes que Apocalipsis 20 muestra que todas las naciones se van a levantar contra Jerusalén, pero que Jehová va a pelear por Jerusalén y va a destruir a esas naciones. ¿Sí? Dice, versículo 4, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ya ha sucedido esto, hermanos, de que Jehová asiente sus pies sobre el monte de los olivos y se convierta en un gran valle. La sierva del Señor dice que esto va a pasar después del milenio, en el conflicto de los siglos. Esto estamos hablando en un futuro bastante lejano, porque no estamos hablando de la segunda venida de Cristo, sino 1000 años después de la segunda venida de Cristo. Esta profecía, mis hermanos, está en el futuro. Pero fíjense lo que dice en el versículo 16. Y sucederá que todos los que quedaren de las naciones que vinieren contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Apocalipsis capítulo 21 no dice los que sobrevivieren de las naciones que vinieren contra Jerusalén, dice, y las naciones que hubieren sido salvas vendrán a adorar al Rey. Todas las naciones, hermanos, ¿ha pasado esto en la historia antigua, que todas las naciones se conviertan y vayan a Jerusalén a adorar al Señor en la fiesta de los tabernáculos? Esto significa que la fiesta de los tabernáculos se va a celebrar, mis hermanos, en la tierra nueva. Y yo sé que hay mucha gente que le cuesta entender este tema, pero esto tiene que ver con una cuestión de percepción. ¿Qué es la fiesta para nosotros? Si vemos en estos versículos que hemos leído que la fiesta es un momento de regocijo con el Señor, que es un tiempo para compartir entre hermanos, que es algo para alegrarnos, ¿qué de malo puede haber con eso? Y nosotros hemos enseñado como adventistas del séptimo día, cuando vamos a enseñarle a los otros cristianos de que el sábado se va a celebrar en la tierra nueva, ¿qué le leemos? Isaías 66, versículos 22 y 23. Y resulta que ese versículo dice que iremos a adorar a Dios de sábado en sábado y de luna nueva en luna nueva. Pero nosotros no hablamos de la luna nueva, hablamos solamente del sábado. Nadie os juzgue en comida, en bebida, en sábado, luna nueva o fiesta solemne, lo cual es sombra de lo que ha de venir, no de lo que simplemente ya pasó, sino también de lo que ha de venir. Todas las fiestas del Señor, el sábado del Señor, las lunas nuevas, todas las leyes que aparecen en la Biblia son de bendición para nosotros, hermanos. Espero que este pequeño repaso nos sea de bendición para nosotros para ver la ley de Jehová con otro lente,
para ver las fiestas del Señor con otra perspectiva, como un regalo del Señor para su pueblo, para que se pueda regocijar juntamente con Él y sus hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos.